Listo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Hoy vamos a platicar de uno de los temas esenciales para la construcción de la decisión. Tiene que ver con la valoración probatoria, la argumentación de los hechos y de las pruebas. Así que me da mucho gusto recibirlos a todas y a todos quienes ya se van incorporando en la plataforma de la Escuela Digital y a quienes también gentilmente van encendiendo sus cámaras. Gerardo Muñoz, ¿qué tal? Gusto saludarte. Abel Vargas, Julio César Estrada, Yareli Galván, Luis Fernando Delgado y bueno, pues todos los que más se van incorporando. Por supuesto, también un gran saludo a la Escuela Judicial Electoral, a todo su equipo que hace posible que tengamos esta comunicación, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien siempre pone mucho interés y mucho cariño en este tipo de cursos de capacitación para todos ustedes. Bueno, pues les decía yo que hoy vamos a platicar de uno de los temas que me parecen fundatorios para la toma de decisiones y tiene que ver con la valoración probatoria. Hablar de ello, pues implica suponer que pueden existir errores, supone que las decisiones que se pueden asumir normalmente tendrían que venir acompañadas de un proceso de razones no necesariamente lógicas, pero sí sustentadas en el derecho que confirman justamente los puntos de una decisión. Hablar de la valoración probatoria, entonces, nos recuerda que existen sistemas o métodos mediante los cuales los jueces durante, digamos, o los tomadores de decisiones en estos casos de resolución de conflictos, pues han tomado, digamos, en consideración a lo largo de la historia. Así que bueno, vamos a platicar de los tres grandes métodos que han existido: el sistema de libre apreciación de la prueba, el tasado y el mixto. Este mixto, bueno, está compuesto, digamos, por los dos anteriores a partir de un concepto que le llamamos la sana crítica. Ya lo veremos con mayor detalle de qué va cada uno de ellos. Bueno, pues hablar de estos métodos de valoración probatoria implica pues remontarnos un poco a la toma de decisiones cuando la sociedad, la comunidad o pequeñas comunidades entraban en algún conflicto y ese conflicto trataban de que fuera resuelto por, digamos, por un tercero. Y la razón central es que nosotros no podemos ser jueces de nuestra propia causa. ¿Y por qué no? Porque normalmente tendemos a exagerar la sentencia, la decisión. Y de esto, pues nos lo muestra, por ejemplo, Shakespeare en la obra de Romeo y Julieta, donde el conflicto que había surgido generaciones atrás se mantenía con las nuevas generaciones, al punto que incluso estas generaciones ya habían olvidado de qué se trataba, ¿no? El verdadero problema, y lo habían hecho cada vez mucho más grande. Así que en estas, digamos, en esta tomar la justicia por propia mano, ordinariamente tendemos a exagerar los efectos. Por lo tanto, se vio en la necesidad la sociedad de empezar a fijar reglas, parámetros objetivos de cómo tenían que resolverse los agravios que habían sido formulados. Así que entramos, por ejemplo, en las famosas leyes de ley del talión. No sé si te acuerdas, Yareli, ¿qué dice esa ley? La ley del talión. Ojo por ojo. Esa, y luego ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Diente por diente. Así es. Aunque creo que hay una versión mexicana de esa, pero esa no la vamos a comentar hoy. Y esta ley del talión, justo lo que trataba de hacer era limitar los alcances que tenía la decisión. Así que si yo sufría de un robo en mi patrimonio, digamos que la respuesta del juez o de quien sometíamos el conflicto a su decisión, pues era seguramente devolver lo robado más un tanto igual, por ejemplo, ¿no? Digamos, para resarcir el agravio. Y esto se refería, pues, a lo mejor a cuestiones de, imaginemos, de la época, ¿no? Pues donde los principales bienes era el ganado, eran los animales, porque pues era lo que te daba la posibilidad de sobrevivir. El tema de la vida también pasó como, digamos, como un segundo término, pero a veces
El tema de la propiedad era el más relevante del caso. ¿Y qué era? Pues porque era lo que daba la posibilidad de sobrevivir, decíamos. Los animales, podías venderlos, podías ocuparlos para la autoalimentación, o, por ejemplo, podías utilizar pequeños barcos o navíos, ¿no? Para poder llevar a cabo tu comercio, en fin. Cuando la moneda de cambio finalmente terminó siendo, por ejemplo, los metales preciosos, el oro, la plata, bueno, pues esto evidentemente empezó a complicar, digamos, el valor de las cosas. ¿Cuánto podíamos definir que tenía, digamos, un costo, un valor determinado, un producto? Pues podríamos ponerlo en precios tal vez del momento, pero dejábamos de lado el valor estimativo, ¿no? No se trataba del anillo simplemente que se lo habían robado, sino era el anillo que había pertenecido a la superabuela o a la espada del que el general, ¿no? Y tenía un valor sentimental o emocional muy alto. Así que los jueces o los tomadores de decisiones empezaron a tratar de fijar los alcances de sus sentencias, a veces también con el apoyo de ciertos valuadores. ¿Por qué? Pues porque los jueces no necesariamente tenían el conocimiento de todas las cosas, ¿no? De todos los precios, y por lo tanto empezaron a utilizarse como pruebas periciales, las pruebas confesionales, las pruebas testimoniales. De esta manera, lo que empezamos a advertir es que como se resolvían los casos, era que ante estas personas que la comunidad estaba legitimando, pues las escuchaban, tal vez recibían las pruebas que tenían las partes, ¿no? Y en ese momento, el juez tomaba una decisión y la comunicaba con los efectos de la misma. Así que, como dice Yareli, la ley del talión se pudo aplicar y si habían matado a un hijo, bueno, el otro tenía derecho también a matar a un hijo. Y si todavía no tenías hijos, bueno, pues entonces ahí empezaba la evaluación, ¿no? Es decir, ni modo, hasta que nazca tu hijo, pues voy a matarlo, ¿no? ¿Verdad? Pues a lo mejor se tomaba en consideración un tío y un hermano, vale por un hijo, ¿no? Y sobre todo que el hijo era el que heredaba el apellido. El hijo era el que podía heredar los derechos de sangre, los derechos de familia. Así que bueno, pues el valor de un hijo primogénito varón, pues tenía un mayor valor que cualquier otro hijo, incluso como les llamaban bastardos, ¿no? ¿Cuántos de esos podías acumular a cambio de la vida de uno de tus hijos? Y sobre todo, si a lo mejor era el que iba a heredar o el que te había costado tanto trabajo tener, porque a lo mejor la esposa falleció en el momento del alumbramiento. En fin, como veremos, la manera en como los jueces han tenido que tomar decisiones, como decía Ulpiano, para darle a cada quien lo que le corresponde en términos de justicia, pues siempre ha sido muy complicado, ¿no? Y más cuando las pruebas que le son presentadas, pues el juez las tiene que valorar. Y cuando las valora en dos aspectos, en cuanto a su contenido y en cuanto al alcance o efectos legales que queremos darle. Entonces, esto es, las pruebas tienen que valorarse en una doble vertiente, en cuanto a su contenido y en cuanto a los alcances o efectos legales que pretendemos darle. Así, por ejemplo, cuando tenemos en la prueba como prueba un testimonio notarial, en el cual consta que una persona acudió ante el notario para decir que fue abducido por extraterrestres en el momento en que fue a votar a tal casilla, pues es evidente que para nuestros ojos es una prueba que tiene o que fue suscrita por un fedatario público que el Estado le concede esta facultad para que todos los demás creamos que lo que está diciendo es lo correcto, que es lo adecuado, salvo la prueba en contrario y una gran prueba que destruye además la presunción de validez que tiene ese documento. Sin embargo, en cuanto leemos el contenido, pues nos damos cuenta que no necesariamente corresponde con nuestra percepción de la realidad en el que una persona fue abducida por extraterrestres. Con lo cual,
ya entramos en un conflicto en el propio documento. Y aquí ya lo vemos muy claro. Por un lado es el contenido y el otro son los efectos legales que queremos darle. De esta manera, entonces, tenemos que empezar a separar elementos propios de la prueba. Es decir, si bien la prueba debe considerarse como una unidad, lo cierto es que debemos también de tener mucha claridad en cuál es el valor que le estamos otorgando a esa prueba. Porque por un lado, si bien esta es pues sí, es un testimonio que se rinde ante un fedatario público, lo que acredita como tal es que una persona fue con un fedatario. Ese es el alcance legal que tendría la prueba, pero no que fue abducido por extraterrestres, ¿correcto? Entonces, vamos separando un poco los conceptos. Así que, bueno, pues tenemos que en esta primera reflexión, lo que los tomadores de decisiones o resolutores de las controversias tomaban en cuenta era el criterio de la libre apreciación de la prueba. Y cuando hablamos de la libre apreciación, implica un gran margen de posibilidades para entender el contenido y los alcances de la prueba. Así tenemos, por ejemplo, esta famosa historia del rey Salomón, en el que se le presenta un caso sobre la maternidad de un bebé. ¿Sí lo recordarán? Sí, sí. Bueno, pues en el tema, cuando se le presenta el bebé, toma en consideración que no hay pruebas fidedignas que acrediten la maternidad. Por lo tanto, su primer decisión es partir al bebé en dos, para que cada quien se quede con su 50%. Posteriormente, una de las partes solicita que no se lleve a cabo, digamos, en una especie de apelación inmediata, solicita que no se lleve a cabo en la sentencia porque pues ella preferiría que su hijo estuviera con otra persona, no con ella, que verlo muerto o que él lo lastimen. En ese momento, esta especie de confesional es valorada por el juez de tal manera que considera que es una prueba fehaciente de algo más, que en su contexto o en su entendimiento, las verdaderas madres, o quien es madre, pues, realmente asumirían cualquier costo con tal de ver a sus hijos, digamos, bien, ¿no? ¿Esto qué implica, Luis Fernando? ¿De dónde surge esta idea del famoso rey o juez Salomón de decir que todas las madres van a hacer todo aquello que está a su alcance para asegurar la vida, la salud y la integridad física y mental de sus hijos? Según el rey Salomón, nació en Jerusalén en el 988 a.C. Uh-huh. Sí, sí, adelante. Sí, nada más ahí puedo comentar. Pero ¿de dónde crees que haya surgido, digamos, estas ideas de los jueces? Por ejemplo, ¿por qué considerar que una madre haría todo aquello que está a su alcance para incluso sacrificarse como para poder cuidar a sus hijos, que sus hijos se encuentren bien, por ejemplo? A ver, pasámosle la palabra a Julio César, por favor. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Bueno, recuerdo, ¿no?, la lectura Hans Kelsen, que es la justicia, y ahí Hans Kelsen decía que Salomón, lejos de hacer una decisión salomónica o muy inteligente, solo utilizó la razón. Lógicamente, utilizó la razón en el sentido de que por ser la madre biológica, al ser la madre biológica, pues obviamente preferiría lo que comentó Rubén, ¿no?, que preferiría que se vaya con otra persona. Entonces,
Yo creo que aquí utilizó la razón, la lógica, ¿no? Lo que también se hace en la valoración de las pruebas. Les cuento. Gracias, Julio César. Yareli, adelante, por favor. A ver si puedes activar tu micrófono, Yareli. Ahí Ya. estás. Ya, bueno, yo lo que recuerdo de la lectura de ese caso en específico que era, vaya, había una controversia respecto de dos madres. Entonces, al realizar lo que es el análisis, yo creo que un poco crítico respecto de lo que para sus ojos observó, es como tomó una decisión, ya que evidentemente al haberse una disputa respecto de a cuál de las dos mujeres le pertenecía lo que es la maternidad sobre ese bebé, determina a través de el llanto de una de ellas que ella es la madre, ¿no? Entonces dice prácticamente, si a una madre le es capaz de causar dolor, más bien le es capaz de causarle a sí misma el dolor de ver o antes de ver que a su hijo pueda sufrir un daño, entonces no queda duda que la mujer que expresó su sentir a través del llanto era la madre, ¿no? Entonces, a través de esa sana crítica y el análisis o inclusive la apreciación de sus sentidos, fue como determinó o realizó lo que es la entrega, vaya, o el decidir quién es la madre. Ya. Bueno, nada más aquí, Yareli, no hay que confundir, no metamos a la sana crítica aquí, hablamos de la libre apreciación de la prueba, ¿de acuerdo? Porque tiene, digamos, características particulares una y otra. Entonces, esto es libre apreciación de la prueba. Pero lo que yo te quiero preguntar, ¿en qué extraño mundo vive el rey Salomón, o ustedes, o nosotros, donde veamos que una madre llora por el dolor que siente un hijo? ¿Qué extraño es eso? Eso no pasa normalmente. ¿O así funciona el mundo? Pues ¿De no, dónde pero... sacó esas? Oye, pero ¿de dónde sacas esas ideas marcianas? Este rey Salomón que dice que una madre cuando ve que su hijo está triste, yo no sé, que le va a pasar algo, llora. ¿De dónde saca esas ideas extrañas? Pues lo que pasa es que fue en el momento en el que dijo, pues yo no puedo partir en dos al niño, ¿no? Entonces manda a traer al soldado y dice, lo vamos a partir en dos y que cada quien se lleve el pedazo que le corresponda del hijo. Sí. Entonces, al existir un sufrimiento por parte de este hijo, pues la madre genuina de pues evidentemente al existir este lazo, de a lo mejor no solamente consanguíneo, sino también de lazo sentimental o afectivo, pues evidentemente quedó plenamente probado que ella era la madre, ¿no? Al realizar esta acción. Claro. Digamos, mi pregunta en concreto, Yareli, es, este lazo sanguíneo, afectivo, emocional, ¿de dónde lo percibe? ¿En qué película lo vio Salomón? ¿Será que eso corresponde a su mundo? ¿A su percepción del mundo? ¿Eso es lo que vio de chiquito? A ver, Gerardo. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo creo, maestro, que en ese momento el rey Salomón, al momento de pretender darle una respuesta a esa problemática que se le ponía enfrente, utilizó, digamos, la experiencia de la vida diaria, ¿no? En el sentido de que entendió y comprendió que las relaciones madres e hijos por todo el tiempo de la humanidad pues han sido muy fuertes, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que sería evidencia empírica, ¿sí? Evidencia de ese tipo de relación
cómo se da, el tipo de lazo sanguíneo es fuerte, y ahí fue donde él utilizó, digamos, ese conocimiento que la experiencia le estaba dando para efecto de darle decidir de cierta manera, y después la comprobación como la anécdota o como la historia ha quedado reseñada, es que pues no se equivocó, ¿no? Porque sí advirtió allí que se generó la respuesta de la madre, y con base en eso pudo tomar la decisión al parecer más acertada. Es cuanto, maestro. Oye, gracias, Gerardo. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, que si en la percepción o esta experiencia empírica para Salomón advierte que los latinos son unos delincuentes que solamente van a robar a Estados Unidos, o que son malvivientes, que les encanta el tema de la droga, de cómo transar al prójimo, en su percepción, pues estos serían los principalmente condenados, ¿no? Sí, maestro. Lo que pretendía yo cuando hice mi comentario era que en ese momento y en ese contexto determinado, digamos, así fue como resolvió digamos, el juzgador, ¿verdad? Que era el rey Salomón. Efectivamente, cambiando de contexto a otros tiempos, pues ya se vería lejano darle la razón a ese tipo digamos, de proceder, ¿no? Porque sí sería bastante irregular, ¿no? En un contexto ahorita actual. Pero mi comentario era en el momento que así fue como lo utilizó, ¿no? En ese contexto y época en la que se desenvuelve, digamos, el pasaje del que estamos hablando. Pero sí, si lo pusiéramos en un contexto de ahora, sería bastante Sí, cuestionable, fíjate, ¿no? claro, Por lo fíjate, menos. Gerardo, que digamos lo que quiero resaltar de la intervención de todos ustedes y con tu último comentario es que lo que soporta la decisión, ojo, no es una razón de derecho. Lo que soporta la decisión es esta parte digamos, de cómo percibes tu mundo bajo tus experiencias propias. Y seguramente si él ha tenido una experiencia donde las madres normalmente hacen esto, pues esa sería, digamos, su apoyo, digamos, un apoyo moral, ético de la toma de decisión. Pero imaginemos que sea el mundo al revés. Imaginemos que las madres hoy en día, por ejemplo, o que un mundo donde las madres estén dispuestas a entregar a sus bebés a cambio de un dinero y hacen una subrogación de vientre. Imaginemos que el rey Salomón vive en este contexto de la humanidad. Pues, ¿qué va a poder decir, digamos? ¿Cómo va a soportar su decisión? Pues ya se le complica de entrada, ¿no? Porque está advirtiendo, digamos, otra moral, otra ética, otras costumbres, otro status quo, digamos, otro estado del desarrollo evolutivo de la sociedad. Por lo tanto, digamos que la principal crítica que podemos provocarle a la tesis de la libre apreciación de la prueba es que esta gran amplitud de posibilidades para valorar los temas puede incluir incluso tus propias experiencias. La subjetividad, ¿no?, que te da tu contexto de Gerardo en su propio mundo, de Rubén frente a sus propias circunstancias. Y esto, evidentemente, si bien es relatado, digamos, como una decisión virtuosa, lo cierto es que a lo mejor la resolución inmediata que tomó no necesariamente era la más virtuosa, de acuerdo a las particularidades o condiciones propias que la sociedad estaba viviendo en ese momento. Así que la libertad plena para decidir llegó a arbitrariedades seguramente, porque en mi contexto, por ejemplo, los gays son satánicos, porque en mi contexto las mujeres deben estar en su casa cocinando, ¿no?
Porque en mi contexto, ¿cómo le vas a faltar al respeto a un sacerdote que te está ultrajando, ¿no? Que te está violentando, y cómo vas a decirle viejo cochino a ese sacerdote, ¿no? Es decir, veamos cómo nuestros propios contextos en esa amplitud de libertades es muy probable que llevó justo a donde han terminado los jueces, en la horca o decapitados en las plazas públicas. Así que cuando los jueces toman decisiones tan amplias en términos de una valoración probatoria tan amplia, sin tener que dar razones de derecho o en el derecho, sino correspondiente a su mundo, a las moralinas, a la ética, a lo que ellos pretenden ver, ¿no? De hacia dónde debe de dirigirse la humanidad o la comunidad como tal, porque finalmente para eso le dan legitimidad a ese decisor, porque la gente supone que tiene esta visión o esta madurez, estas experiencias de vida, que los puede orientar hacia un camino más correcto, más congruente, más adecuado en términos de los objetivos que se fija esta comunidad. De esta manera, pues es evidente que los jueces fueron asumiendo un poder insospechado. Y cuando asumes este poder, en términos, digamos, de las primeras regulaciones normativas, donde los jueces pueden evaluar lo que las normas dicen o no dicen o deberían de decir, es evidente entonces que en esta, digamos, lucha de equilibrios entre lo que sería el poder de resolver una controversia con el poder de crear las reglas, es decir, entre una discusión entre un parlamento y un poder judicial, un poder legislativo y un poder judicial, este legislativo ve que los jueces están creciendo de una manera insospechada. Así que hay que regularlos, hay que controlarlos porque suponen que están invadiendo competencias que no le corresponden a los jueces. Es decir, los jueces están, con sus interpretaciones de las normas, están legislando. Así que, digamos, lo tradicional, digamos, en este recorrido histórico, es que los parlamentos empezarán a limitar la actuación de los jueces. ¿Y dónde lo voy a limitar? Pues es con la valoración probatoria, porque finalmente su decisión es una conclusión de las pruebas, es la conclusión de un hilo conductor que me lleva a un punto determinado. Así que si yo como diputado regulo la posibilidad de que valores las pruebas de la manera que a mí me parece correcta, pues entonces limito tus decisiones, controlo tus decisiones. Así que frente a la libertad de apreciación o la libre apreciación de la prueba, surge en contraposición la prueba tasada. ¿Y esto qué significa? Que es otra mecánica, otro método mediante el cual desde las propias reglas de valoración, es decir, desde las normas procesales, se determina ya de antemano cuál es el valor de cada una de las pruebas. Así hablamos de la prueba de la documental pública que tiene valor probatorio pleno. Las fotografías, por ejemplo, o aquellos otros que requieren de algún equipo especial para su reproducción, son pruebas técnicas como los videos o los archivos que están en una USB o en un link, ¿no? De internet, pues requieren justamente una computadora y el internet para poder desahogar la prueba. Y así tenemos las confesionales y las testimoniales, y a todas el legislador le va dando un valor fijo, tasado. Por tanto, el juez no podría cambiar la valoración de esas pruebas. Al punto que llegamos al extremo donde el conejito confesó haberse disfrazado de elefante y haber pisoteado el león. Después de un par de tehuacanazos que le dieron al pobre conejo, de una confesional arrancada con la tortura, pues el conejo confesó. Y como la confesión en una época se convirtió en la prueba reina de la materia penal, pues será evidente que hubiera crecido, digamos, los excesos por parte de las autoridades para extraer justamente las confesiones
de las personas. Y bueno, pues tenemos casos no tan lejanos como el de Aburto, ¿no? El que dicen que fue el asesino solitario de un candidato a la presidencia de la República, y él jura y perjura que ni siquiera es esa persona, pero finalmente hay una confesión, y esa confesión pues es la que sirvió para que desde esa fecha hasta ahorita siga preso. Adelante, Gerardo, por favor. Maestro, es que se había quedado la manita levantada desde hace rato, pero aprovecho para comentar otro caso que se me viene a la mente, ¿Sí? nada más para dejarlo ahí tocando el mismo punto, porque también ejemplifica el caso que nos está enseñando, y es el que está en el Quijote de la Mancha, cuando Sancho Panza se convierte en gobernador, ¿verdad? de una isla, de una ínsula, dicen ahí en la novela, ficticia, ¿verdad? Pero que le hacen creer. Y también se les pone un caso, ¿verdad? Se les pone un caso en el que tiene él que resolver con justicia, y es el de un comerciante que en un camino solitario supuestamente abusa de una mujer, de una doncella en ese camino, y la viola, ¿verdad? Y ella acude con el gobernante para que le haga justicia. Y esa justicia debe de consistir en pagarle una cierta cantidad, ¿verdad? Para efecto de borrar la situación, ¿verdad? De la que pasó. Entonces, Porque fue mancillada, dice, ¿no? De la que fue mancillada. Para resolver la situación, Sancho Panza, se explica ahí en el capítulo respectivo, que le dice a cada quien da su versión, ¿verdad? El hombre lo niega, dice que no tuvo nada que ver, ni nada por el estilo. La mujer justifica que sí, que le aplicó la fuerza, que la obligó, y que bla, 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 y que fue en el camino, y que ella gritó, se defendió, pero no fue posible soportar la agresión. Entonces, Sancho Panza se le ocurre decirle al hombre que sí, que considera que él fue el responsable, y que le entregue un cinturón de piel que lleva fajado en la cintura, con gran cantidad de dinero, y de monedas de oro, y se lo entregue a la víctima, ¿verdad? Como reparación por la injuria que le hizo pasar. El comerciante lo hace muy a su pesar, y en cuanto la mujer tiene ya en su posesión ese dinero, ahora le pide al comerciante que se lo quite, que si logra quitárselo, es suyo de nuevo. Y comienza un forcejeo allí infernal, en el que con uñas y dientes se defiende la mujer, y da como resultado que resulta imposible, ¿verdad?, que el hombre le pueda quitar ese dinero. Entonces hace un razonamiento ahí Sancho Panza, resolviendo y dando por resuelto el asunto, en el sentido, ¿verdad?, de que no es posible que la mujer hubiera podido ser mancillada si hubiera aplicado la resistencia, un poquito de resistencia como la aplicó para defender el dinero. Entonces, aquí también haciendo esa reflexión, pues parece ser que explica también este tema que estamos manejando en este punto, maestro, en el sentido de que, pues, o sea, ¿qué pasa? No podría ser ahorita, en una época contemporánea, que siquiera nos imagináramos esa capacidad del juez de tomarse esas atribuciones para efecto de valorar una situación y resolverla, ¿no? De esa manera resultaría sumamente arbitrario, ¿no? Una posición de ese talante en este momento, pero ahí queda como anécdota. Excelente anécdota, Gerardo. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, pues decíamos entonces que en contraposición a la libre apreciación de la prueba, surge la prueba tasada. Y de esta manera ya tenemos desde el propio conjunto de reglas dadas por el legislador al juez
pretendiendo limitarle sus facultades, sus atribuciones, ya de entrada le dice cuál es el valor que le debe de asignar a cada una de las pruebas. Por lo tanto, los instrumentos notariales son documentales públicas con valor probatorio pleno, ¿correcto? Y después ahí tenemos las confesional, la testimonial, y van generando una serie de requisitos. Seguramente ustedes lo habrán escuchado, por ejemplo, que requieres no solamente un testigo, sino a lo mejor 2 o 3 testigos de los hechos, y que deben de ser, digamos, como tener cierta uniformidad en lo que están señalando para decir, creo que es el término que se utiliza es contestes, ¿no? Algo así dice, como en materia procesal se dice, es decir, que haya cierta relación entre los hechos y cómo surgieron estos a partir de ciertas circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿no? Por lo tanto, bueno, el juzgador, ya digo, el juzgador está sometido a cierto tipo de pruebas. A lo mejor en el testigo único o un testigo familiar puede darnos toda la información necesaria. Sin embargo, como las reglas de valoración de la prueba dice que no puedes tomar en consideración el valor de una testimonial o confesional de un familiar, pues entonces tendrías que desecharla. ¿Y qué decir, por ejemplo, si yo tengo la captura de un WhatsApp entre Abel Vargas y Luis Fernando Delgado y lo presento como prueba a un juzgado y ahí se confiesan todo, ¿no? Bueno, pues es una prueba ilícita, es decir, no puede ser valorada por el juez. O una grabación, la intervención de una grabación del teléfono, tampoco podría ser valorada por ser una prueba obtenida de manera ilícita. Con lo cual, pues empezamos a ver una gran cantidad de ejemplos de cómo el legislador va regulando la valoración de las pruebas por parte del juez en cada una de las materias, sea la laboral, la penal, la fiscal o incluso en la electoral. En la electoral también tenemos, digamos, una marcada tendencia hasta el sistema tasado de la prueba. Por ejemplo, al decirnos que no podrá ser admitida la prueba pericial cuando se trata de impugnar los resultados de las elecciones o la declaración de validez de una elección, ¿no? Bueno, pues ahí hay una limitante y que el juez no puede admitir, no puede recibir esa prueba, a pesar que en otros contextos sí podía recibirse la pericial, por ejemplo, una pericial contable, tratándose, por ejemplo, del informe de los gastos ordinarios de un partido político. De esta manera, digamos, conforme funcionó la prueba tasada o esta mecánica de la valoración probatoria, pues empezamos también a ver que se cometían grandes injusticias. Y así, si era necesario arrancar una confesional, una confesión de un delito o de la cierta conducta, pues seguramente la autoridad no iba, digamos, a limitar los esfuerzos para obtener esta respuesta. Y para ello empezaron a surgir, por ejemplo, casas de arraigo, ¿no? O espacios donde no podían ser grabados los inculpados y donde se les agredía para obtener la confesional. Y esta confesión ante un juez, pues evidentemente hacía prueba plena, ¿no? Entonces, por lo tanto, el conejo finalmente confesaba haber sido el elefante que había ocasionado los disturbios en la fiesta de la cena. Bueno, pues no importaba, aunque no checara, como dicen hoy, el audio con el video, pero si ya lo había confesado él, pues era más que suficiente para que el juez procediera de esa manera. Así que las injusticias que se fueron cometiendo a partir de este sistema de prueba tasada llevó al punto de que surgiera un tercer elemento de interpretación. Es decir, los jueces, advirtiendo estas irregularidades o estas contradicciones incluso con el mundo real, no podrían darle valor probatorio pleno a la declaración de que un hombre fue abducido por extraterrestres, solo porque había ido con el notario. Y de esta manera, entonces, ahora sí, surge el concepto
del sistema mixto de la prueba. Es decir, tiene una base tasada, partimos de ese principio, de esa reglamentación, pero el juez tiene la libertad, digamos, la sana crítica, es decir, la crítica virtuosa para determinar cuál es el alcance que le puede dar a una prueba, incluso diferente al que el legislador le otorga. Por ejemplo, ¿qué valor probatorio tiene una copia fotostática, estimado Abel Vargas? Pues podría ser una prueba indiciaria, doctor. Es correcto. Prueba poquitito, ¿estás de acuerdo, no? Sobre todo, ¿y por qué le damos ese valor a la fotostática tan pequeño? Pero todo tiene un valor. Chiquito, pero tiene valor. ¿Cuál será la razonabilidad dentro de la norma para decir que las fotostáticas tienen un valor mínimo o indiciario? Porque pueden presumir la existencia de de algún hecho, ¿no? Uh-huh. Solamente eso. Pueden dar algún indicio de que puede existir un hecho que... ¿Y por qué no darle más valor a la fotostática? A ver. Porque podría ser alterada, ¿no? Es correcto, muy bien, porque digamos por la manipulación puedo suplantar o sustituir un párrafo por otro, ¿no? Poniendo ahí una fotografía que no es mía con otro nombre. Entonces, como dice Abel, no puede obtener un valor probatorio pleno. ¿Por qué? Pues porque puede ser fácilmente arreglada la prueba. Lo que está haciendo Abel es razonar el valor de la prueba, ¿de acuerdo? Es decir, está encontrando razones en derecho o razones que pueden sustentar válidamente el alcance que tiene la prueba. Entonces, él encuentra una razonabilidad en la ley y por lo tanto, el estudio de la prueba parte de eso, de un indicio que no tiene mucho valor, pero que tiene que ser adminiculado con otras pruebas, con otras circunstancias, como para ayudar a complementar justamente el valor de otros hechos o de otros elementos probatorios. Hasta aquí estamos todos, digamos, conscientes de que una prueba sustentada en una fotocopia tiene un valor así de pequeñito, ¿sí? Bueno, ahora el sistema mixto de la prueba, en el que tomo en cuenta esta base que nos dijo Abel, quiero yo llevarla al extremo de que tenga el valor probatorio pleno. Así que yo les formulo el reto o la pregunta: ¿en qué caso una fotocopia puede llegar a tener valor probatorio pleno para el juez? Bajo este tercer mecanismo de valoración, que es un sistema mixto, que tiene una base tasada, que es de donde partimos nuestro análisis y empezamos a construir razones en derecho para llegar al punto de decir, para mí, tiene valor probatorio esta prueba. Gerardo, adelante, por favor. Yo creo que, maestro, cuando se engarza con otros elementos que existan en el expediente que reafirmen la certeza de ese documento, es decir, existan otras pruebas o otros indicios en el mismo expediente que induzcan, ¿sí?, a la certeza de que ese documento en realidad sí es verdadero y digno de otorgarle un valor como prueba plena. Es decir, que necesitas otros elementos, ¿no?, que vayan corroborando esta información. Ok, esa puede ser una. ¿Y cuándo, por ejemplo, el solo documento hace prueba plena?
Cuando la persona que lo expide lo reconoce, ¿no? Puede ser que o sea, no existe el documento, pero la persona a la que se le atribuye lo reconoce como propio, pudiera ser. Ok, hay un reconocimiento expreso. Muy bien, Gerardo. Y podría haber un reconocimiento implícito, tácito. ¿O solamente funciona cuando hay reconocimiento expreso? A ver, Un Pudiera ser poquito, tácito si no lo controvierte la parte a quien se le atribuye. podría ser en principio, pero no tanto porque hay que evaluar todas las demás pruebas, ¿no? O sea, surge, digamos, la presunción de que acepta su veracidad, pero depende de muchos otros factores. Abel. le comentaba, doctor, que me acuerdo de un hecho en materia electoral precisamente. Después de la jornada electoral, cuando llegan los paquetes electorales a los consejos distritales, se empieza a dar lectura de los resultados. Entonces el presidente empieza a cantar esos resultados y están todos representantes de partidos políticos y de repente en una de los paquetes electorales no viene el acta de escrutinio y cómputo. Y se busca con los del PREP y tampoco aparece. Y de repente un representante dice, yo traigo una copia del acta de escrutinio y cómputo que le dieron a mi representante en la casilla. Y los demás dicen, está bien, porque coincide con las cantidades de votos y pasamos, ¿no? Y es una copia. Eso me tocó vivirlo en un proceso electoral. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos un elemento, aunque ahora, por ejemplo, para evitar estas interpretaciones, hoy la propia ley determina cuáles son los documentos con valor probatorio pleno que se emiten en una casilla, ¿no? Incluso ya señala las copias que se les dan a los partidos políticos. Pero este criterio de Abel, cuando fue, digamos, cuestionado ante un tribunal la ausencia del acta original, por ejemplo, el tribunal tuvo que crear, digamos, este argumento que está elaborando Abel, justamente a partir de razones en derecho, ¿no? Y decir por qué esas fotocopias alcanzaban ese valor probatorio pleno, de tal naturaleza que validaban los resultados de esa casilla o no, y procedían a su nulidad, por ejemplo, ¿no? Y un tercer, digamos, otro elemento adicional, decía yo, que es cuando hay un reconocimiento implícito. Y esto es cuando el oferente de la prueba, de la copia fotostática simple, termina siendo perjudicial para sus intereses. Y esto, ¿de qué manera lo podemos ver? Por ejemplo, en materia laboral. Saben que la carga de la prueba ordinariamente la tiene el patrón, ¿no? Si el trabajador dice que tuvo un salario diario de 50 pesos, el patrón dice, no, tuvo un salario de 15 pesos. Vamos a pensar que se pudiera, la verdad es que no lo sé las cantidades, más o menos. Dijo, no, es un salario de 15 pesos. Y para lo cual exhibo copia fotostática de su contrato o entre todo el expediente, va copia fotostática de ese contrato. No tiene el original, pero es una copia fotostática. Y dice en ese contrato que ganaba 50 pesos el trabajador. Como verán, esta, digamos, es una prueba que ofrece el patrón en copia fotostática que después no puede alegar que va en fotocopia y que, digamos, no tendría un gran valor probatorio pleno. El juez lo que razona, fíjense bien, es que cuando tú ejerces tus acciones o tus defensas, normalmente
aportas lo necesario para defender, para, digamos, que buscar la manera que triunfen esas acciones o defensas. De tal manera que nadie, de manera consciente, digamos, presentaría algo que le perjudique a sus propios intereses. De esta manera, cuando alguien presenta algo que le perjudica a sus propios intereses, digamos, a lo mejor no alcanzó a ver los alcances o los efectos que tendría eso, pero sí le queda claro que tenía como interés, por ejemplo, a lo mejor probar la relación laboral o algún punto del contrato determinado, pero se le escapó, digamos, esta parte del costo, digamos, los honorarios o el sueldo que se le iba a entregar al trabajador. Así que, digamos, una regla del derecho es que cuando tú ofreces algo que va en contra de tus propios intereses, hay un reconocimiento implícito. Y en materia laboral, en materia electoral tuvimos este caso donde un candidato había presentado una solicitud ante el secretario del ayuntamiento determinado pidiéndole una constancia de residencia. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que uno de los requisitos para ser alcalde pues es haber residido en ese municipio si no eres oriundo del municipio? Y entonces, digamos, él había nacido en otro estado y entonces acudió, vamos a pensar, en el puerto de Veracruz, y fue con la alcaldía y le pidió una constancia de residencia. Dentro de los requisitos, digamos, que le pidieron para su expedición, pues fue que acreditara con la credencial del lector, con comprobantes de domicilio, con todos los documentos que el interesado, ¿no?, suponía que podía acreditar esa residencia. Y hay alguien más que objeta, digamos, el registro de esta candidatura diciendo que ese candidato no tenía la residencia para ello. Luego entonces, el tribunal lo que hace es decirle al secretario del ayuntamiento: oye, ¿sobre qué base emitiste tú esta certificación? Y entonces el secretario dice: pues este es el expediente que me acompañaron, ¿no? Y sobre eso yo lo emití. Y resulta que el oferente, digamos, el que le pidió la certificación, por alguna razón extraña, acompaña fotocopias donde acreditan que también tendría otro domicilio distinto al del municipio de Veracruz. ¿Quién más estaría interesado en acompañar esa prueba? Pues él. Y él está reconociendo con unas fotocopias, por ejemplo, que tiene un domicilio en el estado, digamos, en Jalapa. Por lo tanto, la sola exhibición de esta fotocopia, como le perjudica a sus propios intereses, la autoridad no puede considerarla en la tasación normal que el legislador le da a la prueba. Es decir, no la puede considerar con un valor ínfimo y como un mero indicio, sino le está dando un valor probatorio de tal manera que resulta pues que no puede acreditar de manera fehaciente la residencia. Un caso similar recientemente pasó también en Veracruz, y ahorita lo pongo como ejemplo porque el candidato de Acción Nacional o el aspirante a candidatura de presidente municipal de, si mal no recuerdo, de Veracruz, había contendido a la gubernatura justo 3 años antes, o sí, 3 años antes. Había contendido a la gubernatura, perdió la elección con el actual gobernador y entiendo que se fue un año de México. Resulta que finalmente su domicilio lo tenía en un lugar distinto al municipio de Veracruz. Y cuando él solicita su registro como candidato, también presenta, digamos, documentos por los cuales acredita tener un domicilio en el municipio de Veracruz.
Sin embargo, lo que tengo entendido es que según lo leí en el expediente, en la sentencia, entiendo que lo que no acreditó es el tiempo continuo de residencia 6 meses anteriores, o algo así, o el año anterior, no me acuerdo, que es lo que establece la legislación, de vivir en ese municipio, porque había estado en el extranjero. Entonces resulta que las fotocopias que él exhibió, digamos, como pruebas para exhibir que él ya había regresado del extranjero y que ya estaba en México, etcétera, 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 también operaron en su contra, porque había ciertos reconocimientos de que él había estado fuera del territorio mexicano y por lo tanto no se acreditaba el requisito de la residencia permanente durante los 6 meses o el año que establece la legislación. Entonces veamos cómo el juez, a través de este sistema mixto, puede darle un valor distinto al que tiene la tasación de la prueba previamente establecido por el legislador. Veamos, por ejemplo, el caso contrario. Una documental pública con valor probatorio pleno, el juez podría determinar que no tiene ese valor y va degradando su valor en términos de otros documentos. Por ejemplo, si tenemos una documental pública consistente en un acta de nacimiento de este candidato en el estado de Veracruz, frente a otra acta de nacimiento de otra entidad de la federación. ¿Son 2 documentales públicas? Sí. ¿Las 2 tienen valor probatorio pleno? Sí. Y entonces el problema es cómo termina resolviendo el juez. ¿Aplicará la misma que el que es primero en tiempo es primero en derecho? Como ante el registro público de la propiedad. Pues el primero que se registró, ese es el propietario. Aquí no le aplicaría, creo yo, ese mismo principio. Entonces, bueno, existen otros elementos mediante los cuales el valor tasado de una prueba termina disminuyéndolo o prácticamente eliminándolo, como este caso y cualquier otro que pueda existir. Lo importante que la sana crítica, digamos, nos da la idea de que el juez debe de razonar el valor y el alcance legal que tiene una prueba. Mientras más alto es el valor, pues mientras mayor diferencia haya entre lo que el legislador dice que vale y lo que el juez termina por validar, pues evidentemente requerirá una mayor argumentación jurídica, y entonces ahora estamos hablando de la argumentación jurídica de los hechos y de las pruebas. No solamente la argumentación jurídica de la construcción de la decisión, sino la argumentación de los hechos y de las pruebas. ¿Hasta aquí alguna duda sobre estos 3 métodos o escuelas de la valoración probatoria? Las diferencias entre la libre apreciación de la prueba tasada y el sistema mixto sustentado en la sana crítica. Yael, por favor, gusto saludarte. Gracias, doctor. Buena tarde, el gusto es mío. Buena tarde a todos. ¿Habrá algún criterio convencional sobre cuál es el adecuado o el más favorable a los derechos humanos de estos 3 sistemas de valoración? Que, no sé, digamos, la Corte utiliza el sistema mixto y por eso debería de utilizarse. Va encaminada mi duda a si es el caso, yo pudiera argumentar que una sentencia está mal porque utilizaron un sistema, digamos que utilizaron el sistema de la prueba tasada cuando deben haber utilizado el de la libre valoración. Esa es mi duda, doctor. Gracias. Pues qué interesante es lo que comentas, porque fíjate que lo que sucede en el tema convencional, o sea, finalmente esta es digamos, como el método que nos pide la ley electoral que utilicemos de valoración. Deberíamos de ver cuál es este sistema que existe en otras materias, como en el fiscal, en el mercantil,
del tema anticorrupción, por ejemplo, cuál es este sistema de valoración probatoria que aplica a cada materia. En el caso de la convencionalidad o lo que resuelve la Corte Interamericana o cómo lo resuelve en cuanto a la valoración, normalmente se utiliza una apreciación en conjunto. Es decir, si bien es cierto que cada prueba tiene un valor individual, la visión que debe de tener el tribunal o la Corte Interamericana justamente es esta visión en conjunto con todas las pruebas. Y si bien se utilizan las reglas de la sana crítica, sin denostar, digamos, lo que la propia, digamos, un sistema basado en una taxatividad, en una determinación tal cual, lo cierto es que le puede dar el alcance que requiere la prueba, ¿no? Esto es, si tomamos en consideración que el que está sentado en el banquillo de los acusados es el Estado, que el Estado es el promotor de la violación de derechos humanos, que el Estado tiene todo el poder económico, político, social de los medios de comunicación en beneficio, digamos, de sus propios intereses. Y si esto implica ocultar crímenes del pasado que no le tocaron a este gobierno, pues lo va a hacer. Si eso implica, por ejemplo, crear leyes del punto cero o del perdón, por ejemplo, en el caso de Colombia, para olvidar el conflicto con la guerrilla de las FARC, o por ejemplo, para olvidar los crímenes que se cometieron en la dictadura argentina en los 80s o en la transición hacia un gobierno de república democrática, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en el Perú, dictar una ley que diga, olvidémonos de todo lo que pasó, pues implica justamente violar, lo decía hoy en la mañana, otro derecho humano, que es el derecho a conocer la verdad. Entonces, este nuevo gobierno que dicta estas leyes 50 años después de lo que pasó, bueno, los legisladores ni siquiera habían nacido, tal vez, no habían sufrido las consecuencias de la dictadura, y hoy están dictando leyes del perdón o del punto cero. Pues significa que estas nuevas leyes de este nuevo gobierno ha tolerado, digamos, la violación al derecho a conocer la verdad. Y si estos nuevos jueces o diputados o autoridades no han podido resolver lo de Ayotzinapa, significa que están tolerando las violaciones de Ayotzinapa. La desaparición forzada en los años 70 y tantos en el gobierno de Balaguer en República Dominicana, por ejemplo. Las desapariciones forzadas en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es que ningún Estado quiere reconocer que es violador de derechos humanos, ya sea que los hechos hayan sucedido en el pasado o que este gobierno se haya quedado en silencio y como que volteando para otro lado, ¿no? Como diciendo, eso a mí no me toca y yo no me voy a meter en esa bronca. Bueno, eres copartícipe en mantener el estado de violación del derecho humano. Así que en este contexto, Yael, ¿cómo crees que podría funcionar un sistema de justicia internacional cuando sabes que el victimario tiene todo el poder económico y político para manipular las pruebas? ¿Tú crees que pudiera obtener declaraciones confesionales? Por supuesto que lo va a hacer, ¿no? Inventar notas periodísticas, ¿no? Bueno, pues hasta dicen, ¿no? Cómo tanto critican a Loret en el caso, ¿no? De una, ¿cómo se dice? De una maquinación
A Loret de Mola me refiero de toda una maquinación, una puesta en escena en la que aparentemente entraban y atrapaban alguna cosa así, ¿no? Había un operativo policíaco. Y en realidad era una puesta en escena de eso. Entonces, veamos el poder que puede ejercer un Estado que está siendo acusado. Va a hacer todo lo que está a su alcance. Por lo tanto, la lógica de la Corte Interamericana es que tengo que tener una visión de contexto mucho más amplia. Donde aparentemente no hay hilación, tengo que encontrar la hilación de las cosas. Donde aparentemente no hay, pues como las pruebas, ¿qué más pruebas puedo decir cuando el ejército sale a las calles y presiona a la gente? ¿Que eso no me da un poco la idea de cómo actuaba la población? O sea, ¿cómo se escondía la población? ¿Cómo era perseguida la población, por ejemplo? No sé si viste hoy en esta semana o final de la semana pasada que un grupo de policías o de, no sé, vigilantes ahí del comercio informal, según decían en la Ciudad de México, pasaban y le tiraron una canastita de churros a una señora que andaba vendiendo. No sé si lo viste. Bueno, si bien es cierto que, digamos, a lo mejor esa prueba, la de los churros, no tiene nada que ver con el caso real que estamos analizando, donde un restaurantero sufrió la invasión o cualquier violación de sus derechos ahí en el centro histórico, ¿no? Por parte de las autoridades. Si yo presento, tú presentas que una policía tiró los churros de otra señora, va a decir, ¿y esto qué relación tiene en el caso, no? Evidentemente, como que no viene vinculante. Pero si tu argumentación jurídica es, oye, tribunal, es que me gustaría que analizaras en el contexto político de cómo se operaba normalmente en el centro histórico con estas policías. Y entonces, espérame, eso me da otra idea de dónde centro o dónde instalo el hecho a analizar en ese contexto. Y entonces puedo tener una prueba de contexto, digamos, de estas irregularidades, de esta manera de actuar, de no ofrecer una disculpa, de no ayudarle a levantar nada, simplemente de decir yo soy la autoridad y todo se somete, ¿no? Prácticamente. Eso es un análisis del contexto de la prueba, donde yo puedo insertar claramente cómo, digamos, los restauranteros, los propietarios, los manifestantes en el centro histórico podrían sufrir, por decirlo menos, censura previa, quitarles el micrófono, cerrar las calles para que no se manifiesten, ¿no? Bardear el palacio del rey número non para que no pudieran acceder, ¿no? Y presentar manifestaciones. Y entonces, eso sí, digamos, en ese análisis de contexto, Yael, ¿cómo puedes valorar la prueba? Tú mismo resuélvelo con la prueba tasada. Sí, doctor, creo que como bien lo menciona, habrá que valorar todo el contexto. A lo mejor la prueba tasada no sería la ideal, sino que sí hay que valorar todo el contexto, las circunstancias que dieron a la norma, que a lo mejor les autoriza para hacer esos actos. Ahora, entonces, ¿cuál es el contexto social y político que se está viviendo? Entonces, si ya no te vas al sistema tasado, Yael, tienes dos sistemas al que puedes acudir, al de libre apreciación de la prueba o al sistema mixto, ¿no? Al de la sana crítica. Es decir, donde tienes libertad, llamémosle así, deja la tasación, ¿no? De cuánto vale cada prueba. Olvidemos, eso no funciona. Lo que tienes es un sistema libre que puede ser demasiado amplio, donde caes en subjetividades, como ya vimos las del rey Salomón, o las del juez Jackson, o no sé cómo se llamara,
en la época de los 60s, donde condenaba, por ejemplo, a una persona afrodescendiente simplemente porque era afrodescendiente, ¿no? O sea, es que ellos deben ser los culpables, ¿no? Porque su contexto y sus propias subjetividades eran lo que te motivaban las decisiones. La sana crítica, es lo que decíamos a nuestra compañera, creo que era Yareli, le decíamos, la sana crítica tiene que ver con un conjunto de buenas razones y de razones en derecho para poder llegar a esa conclusión. Así que lo que ocupa, digamos, la Corte Interamericana en el análisis de la convencionalidad es la sana crítica. Tienes plena posibilidad de recibir cualquier medio de prueba, Yael, como en este que estamos coincidiendo tú y yo, prueba de análisis del contexto. No es lo mismo el contexto de los años 70 que ahora en los 2000 o en el 2020. ¿Cuál era el contexto político que primaba en México en los 70s? Pues a ver, veníamos de un movimiento estudiantil de Tlatelolco, ¿no? Del 68, todavía el 69. O sea, no podemos analizar, digamos, el caso si no tenemos esta prueba del contexto. Y entonces sí te da una mayor claridad para insertar la desaparición forzada, la privación de la libertad de expresión, por ejemplo, o una expropiación dentro de todo un contexto como se estaba moviendo la política, la cultura y la propia sociedad. Y eso te puede decir si había jueces independientes, si había, por ejemplo, partidos de oposición, si había pluralismo político, cuál era el grado de estudios o el grado de participación. Había ONGs en México, ¿no? Estaban financiadas, había posibilidad de acceder. Los partidos políticos registrados en esa época o durante los años 90 y los primeros de la parte baja del 2000, realmente representaban una corriente distinta de pensamiento, de ideología, o eran partidos satélite de un régimen hegemónico. Todo esto que platicamos, Yael, pues nos ubica justamente en ese momento histórico y nos da esta valoración probatoria a través de la sana crítica, una mayor posibilidad de entender lo que estaba pasando y si esa persona que hoy viene ante nosotros a denunciar la violación de los derechos humanos, realmente pudo haber acudido a otras instancias que le fuera posible defenderse. Así que, excelente pregunta, Yael, gracias, porque bueno, pues justo esto nos da la posibilidad de entender cómo funciona la justicia y la valoración probatoria desde el campo de la propia Convención Americana o de la convencionalidad. Muchísimas gracias, muy gentil, Yael. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿No? Felipe de Jesús, ¿andas por ahí todavía? Se me hace que ya se fue por el café al Starbucks. Lo peor es que queda grabado, que no estuvo presente aquí en la sesión. Abdiel Arturo Vitela, ¿sí estás por ahí? César Ignacio Galindo. Eder Enríquez. Ay, qué bueno, Eder, que quedaste ahí, que quede registrado que ahí andas. Manuel Sánchez y Gerardo Muñoz. Bueno, pues qué lástima, ya quedó registrado. Ah, está. Gerardo, es que tienes doble cámara. Bueno, pues qué mal que ya quedó registrado, que algunos se fueron por los cafés al Starbucks y no invitaron, así que la próxima ni modo van a tener que pasar cuota de invitarnos. Muy bien, hasta aquí Luis Fernando, Gerardo, Abel, Yael, Eder, ¿alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Avanzamos? Todo bien, doctor, gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces lo que acabamos de ver ahorita es
¿Cuáles son los sistemas de valoración probatoria? Ya vimos que hay 3 sistemas clásicos a lo largo de la historia de la humanidad o la historia de los jueces. Estos 3 sistemas están muy enfocados por el control del poder. Así que mientras la libertad de los jueces les llevó a asumir decisiones extremas sobre lo que ellos consideraron que era lo correcto en su época, su moral, su visión del mundo, su propio contexto, pues resulta que por eso terminaron quemadas las brujas, ¿no? Probablemente. O cuando ya hablamos de la tasación de los, digamos, de estos elementos probatorios, del valor que se le da, pues llegamos como, por ejemplo, a los absurdos de las pruebas de la Santa Inquisición, del Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Alguien se recuerda alguna prueba de las que utilizaba este tribunal? Yael, adelante, por favor. Gracias, doctor. No recuerdo el nombre exacto, pero era el caballo que sentaban en un potro a la persona y la jalaban hacia abajo. Pues, ¿cómo no iba a confesar? O la gota, una gota en la cabeza hasta que perforara, ya iban a confesar cualquier cosa con este tipo de pruebas que les hacían. Ok, gracias, Luis Fernando. ¿Te acuerdas de alguno? Bueno, hay diferentes, yo recuerdo muchos de Inquisición. Rápidamente les comento, está el potro español, el potro italiano y también una de mis preferidas, la dama de hierro. La que tiene, es una caja en forma de humano, bueno, en forma de persona, y adentro tenía unos clavos, y ahí metían a la persona, y tenía una ventila donde está la cabeza, tenía una ventila para que el inquisidor pudiera ver sufrir a la víctima. Y había rápido otra, las hogueras, las famosas hogueras que condenaban a las que curaban con brujería, o sea, con hierbitas. Oye, Luis Fernando, pero ¿por qué era tu favorita esa? Cuéntanos, ya me entró el morbo. Es que bueno, es que en la historia sí conozco muchos de la Inquisición, pero sí, es para conocer un poco más de todas las torturas que se empleaban. Por eso, porque tenían mecanismos especiales, o sea, no cualquier inquisidor podía hacerlo. Gracias, Torquemada. Muy bien, Luis Fernando. Se me hace que eres muy asiduo a estas exposiciones de las torturas en los museos. No, son bien interesantes, muy complejos luego para entender cómo la humanidad se atrevía a hacer eso, ¿no? ¿Y quién había aparecido por acá? Ya desapareció Yareli, que nos había puesto ahí el nombre, a ver si la recuperamos. La cuna de Judas, a ver si... Ahí está, Yareli, ¿estás por ahí? Ahí estás, ya te vemos, Yareli. Ya, ay, es que no sé qué cosa pasa con esto. Sí, la cuna de Judas. ¿Qué es eso? Cuéntanos, Yareli. Si no mal recuerdo, lo suspendían sobre una como pirámide puntiaguda para lograr una confesión rápida. No sé más detalles al respecto, pero la recuerdo así. Nos suponemos que tenían que sentarse en esa pirámide, ¿no? Exactamente. Se tenía que ingresar desde el recto, le vertían tantita manteca y te colocaban unas pesas y grilletes en la parte de arriba y unas pesas abajo, y todo el peso de de esas bolas de metal recaía. Eso dicen, según me cuentan, que eso eran para los que... Creo que tenía entendido que para los homosexuales o los que les gustaba el mismo sexo, porque aquí en tiempos inquisidores era tabú. Y en Rusia también hoy en día, mi querido Luis Fernando. Bueno, pues como vemos, imaginemos entonces los extremos a los que llega la humanidad para obtener una confesión. Estaban las famosas pruebas del agua y del fuego, ¿no? Esas pruebas clásicas donde tiraban a una persona al río o al lago con unos pesos, con sacos de arena, y si resulta que por alguna razón la persona flotaba, pues resultaba que era inocente, ¿no? Pero la inocencia estaba, digamos, en su alma. Este trance, digamos, de la prueba del agua
hizo que se purificara su alma, ¿no? De todas maneras se moría, pero purificaban su alma. O en el caso de la prueba del fuego, ¿no? Si la quemaban viva y si gritaba, pues es que tenía el diablo dentro, ¿no? Tenía cosas ahí muy raras. Si no gritaba, bueno, significaba no que se equivocaba el santo tribunal, ¿no? Sino que en realidad el alma todavía podía recuperarse y gracias al fuego se había sanado, se había purificado. Bueno, pues tuvimos casos dramáticos donde se tuvo que juzgar a un cadáver. Se abrió la tumba, se trajeron en un saco los huesos de aquella persona a la que tenían que juzgar, le trataron de respetar el debido proceso legal y le preguntaron pues que si se quería defender o no del tema. Lo importante de esto no es más que determinar los efectos de la sentencia. Y la sentencia en ese caso le quitaba, digamos, a la familia de ese cadáver, de quien fuera en vida, todas sus propiedades, ¿no? Entonces veamos cómo se ha abusado de la justicia, del sistema probatorio, que es, digamos, la base o el hilo conductor que nos lleva a la conclusión probatoria. Por lo tanto, esta primera aproximación que hemos llevado a cabo de los 3 métodos de valoración probatoria, pues nos tendría que llevar hoy a una reflexión si eso es lo adecuado o no lo es. Hoy en la mañana, si mal no recuerdo, creo que también nos acompañaban algunos compañeros ahorita, ¿no? Que están aquí en este curso. En la mañana platicábamos sobre la justicia digital. Y decíamos que tendríamos que tomar en cuenta cosas, bases teóricas de lo que hoy en día es la justicia normal, el acceso a la justicia, los tribunales, el debido proceso, la valoración probatoria, la argumentación jurídica para la toma de decisiones. Bueno, pues ahora es momento también de pensar cómo podría funcionar la valoración probatoria con estos 3 métodos si es que una inteligencia artificial termina resolviendo el caso que estamos sometiendo a su consideración. Lo decíamos, por ejemplo, en el análisis de las compras por internet, que en lugar de esperarte a buscar a un tribunal, ¿no? Me acuerdo, Yael, creo que tú lo comentabas, ¿sí? En lugar de buscar a una justicia, un tribunal físico, ¿por qué no implementar a través de un tratado internacional un tribunal digital? Y en el momento en que yo entre en conflicto con Abel, que me está ofreciendo un producto que no coincide con las especificaciones, bueno, pues en la elaboración del contrato de compra-venta, los dos nos sometemos a la decisión de un tercero, y ese tercero puede ser, pues, puede ser, digamos, parte de un tribunal internacional, de un tribunal local, por ejemplo, dependiendo de los distintos escenarios que se manejen, o puede ser un amigable componedor, un tercero que nos ayude a resolver un conflicto y, digamos, una especie de arbitraje comercial, ¿no? Básicamente. Así que este arbitraje comercial, pues es un avatar, ¿no? Es un avatar, puede ser César Ignacio Galindo, que qué bueno, ya te tenemos presente. Ya te estábamos cargando los cafés de la próxima semana, César. Pero ¿tú qué opinas? Déjanos escuchar tu opinión, estimado César, sobre cuál sería, digamos, cómo construir el valor probatorio, un sistema de valoración probatoria en la justicia digital, por ejemplo, cuando compras por Amazon. ¿O no crees que sea necesaria esa valoración? De acuerdo a los 3 esquemas que hemos visto. Sí, en el caso de que una inteligencia artificial pudiese hacer una valoración probatoria. Vamos a poner el caso, a ver, para que nos salga claro. Yareli forma parte de una organización que se llama Amazon. Y tú le vas a comprar un producto, el que tú quieras. Espero que no sean estos favoritos de Luis Fernando, pero bueno, tú quieres comprar un producto y resulta que no coincide con las especificaciones, con la foto, con la talla, alguna cosa así, ¿de acuerdo? Y le pones Yareli
estoy inconforme con el producto. Yareli tiene dos opciones. Uno, reclamarle a Gerardo, que él es el fabricante de los productos, y decirle, Gerardo, pues ni modo, tú comprométete y asume el costo. Finalmente, yo no tengo por qué, porque yo soy intermediario nada más, ¿de acuerdo? Y la otra puede ser que Gerardo ya desaparezca y a mí me vale, ya no quiero volver a vender ese producto, me causó muchos problemas, ahora ya me dedico a la política mejor. Y entonces la bronca se la queda a Yareli. Y Yareli dice, o asumo yo el costo para que ya resolvamos el caso, o digo, me vale nunca. O sea, no, tú lo pediste talla extra small y ahora te aguantas, ¿no? El asunto es que hay un conflicto entre César y Yareli. Y entonces César dice, bueno, ¿cuánto me costó la playera? Pues me costó $200, carísima. ¿Por qué? Porque era de ocasión, era con una firma de un autor, etcétera. Es decir, es algo que además, como tienes convicción, César, no quieres dejar pasar las cosas para que otro caiga en el abuso que está cometiendo la empresa de Yareli, ¿de acuerdo? Tienes la opción de buscar en tu país, donde quiera que estés en el mundo, quien te resuelva como acceso a la justicia el tema. O bien, ya que estamos hablando de un comercio digital, construir, pensar como sociedad, construir un juez digital. Y entonces tienes una app, ¿no? Una aplicación, y ahí te sale un avatar y les dice, los convoco a una reunión oficial porque si no tienen tanto costo. Si Yareli no entra, va a ser multada con $50,000 diarios. Entonces, no, pues sí voy. Y a ti, César, tanto. Y los convoco y aquí estoy. Entonces tienes un avatar que es inteligencia artificial. ¿Ok? Tú le expones tu caso, le ofreces tus pruebas y el avatar juzgará el caso. Si es que no hay posibilidad de llegar a un arreglo, que no lo hay, el avatar terminará resolviendo el caso. En este tema, ¿cuál crees de estos métodos, estimado César, de libre apreciación de la prueba, de prueba tasada o de sana crítica puede llevar a cabo o debería de llevarse a cabo en la justicia digital? Sí, maestro, en este sentido, en el caso que se propone, las compras comerciales sí dejan o trazan una serie de pruebas que sí pueden presentarse, ¿no? Desde el momento en que hay una comunicación con el comprador, entre el comprador y el vendedor, hay una transferencia bancaria o una forma de pago. Entonces, por el tipo de pruebas que estarían creándose en este caso, en este tipo de compra, cuando, por ejemplo, puede advertirse fraude o vamos, que se entra en un litigio, considero que este bot con características de inteligencia artificial debería de emplear la sana crítica, ¿no? En el sentido de que las máximas de experiencia pues te indican que en este tipo de casos hay pruebas fehacientes que pueden valorarse de una forma adecuada, con lo cual se podría establecer o presumirse los hechos que estaría en su momento denunciando el comprador respecto del vendedor. ¿Y cómo logramos que inteligencia artificial entre a lo que es la sana crítica? Porque la sana crítica dependerá, digamos, como el análisis del contexto. Esto que platicábamos con Yael acerca del contexto político, económico, cultural de un país en el cual estaba en la transición de una dictadura donde todavía se cometían cierto tipo de abusos a los derechos humanos. O sea, ¿cómo lograr meter ese tema, digamos, digamos, en la decisión? O basta con que sea, no, hay una solicitud,
hay una propuesta, que está la propuesta del producto, y esto fue lo que recibiste. Oye, pues es que resulta que a la tercera lavada ya se descompuso. Pues es que aquí no dice nada de las instrucciones. Oye, es que decía que era la firma autógrafa. Pues sí, pero ¿para qué la lavas, no? Oye, es que en el paquete que me enviaste, pues resulta que se mojó, no sé. Pues es que también estabas de vacaciones, ahí lo dijiste, pediste que lo dejaran atrás de la cajuela de tu carro, ¿no? Ahí metido porque no había quien lo recibiera. Es decir, ¿cómo logramos encontrar un punto de justicia a través de la elaboración de los algoritmos, por ejemplo? Bueno, en este caso, cuando hablando un poco de inteligencia artificial, precisamente, por ejemplo, ChatGPT precisamente maneja en cuanto a los algoritmos, lo que es el aprendizaje profundo. Entonces, el bot tendría que estar aprendiendo precisamente de las propias experiencias y en cuanto a los casos, es decir, la propia inteligencia va mejorando en cuanto a sus argumentos o la forma de interpretar en cuanto a las sentencias que se le ponen. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos en cuanto a la inteligencia artificial en estos programas, que te haga un ensayo acerca de un libro, y nosotros le vamos poniendo características en el cual yo digo, no, quiero que hagas un ensayo en una crítica respecto, como si yo fuese un doctor en derecho del año de 1970, ¿no? Y el bot se pone en esa sintonía para hacer ese ensayo bajo esas características. Entonces, considero que en cuanto a lo que son los llamados prompts, los algoritmos que pueda utilizar la inteligencia artificial, podría ponerse a la inteligencia artificial como si estuviese haciendo la sana crítica, tomando en consideración los contextos sociales, para que de esta manera pueda hacer una interpretación idónea del caso. Qué interesante lo que plantea, César. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué opinan los demás, el resto de las compañeras y compañeros? A ver, por favor. Pues yo no sé mucho de inteligencia artificial, pero supongo yo que los algoritmos son predeterminados. Entonces, yo creo que si llegáramos a someternos a un juicio con un robot, y yo creo que la prueba que tendría que hacer o recurrir el robot sería la prueba tasada, ¿no? Es decir, qué pruebas son admisibles, qué tipo de pruebas son las que se tienen que hacer. Hasta ahí podría avanzar, porque no podría ser la sana crítica, porque no podría hacer no tiene la libertad de hacer un análisis del contexto, ¿no? Ni tampoco de la máxima de las experiencias, porque tampoco puede razonar, ¿no? Eso es lo que yo le podría comentar. Ok, pues justo lo estoy preguntando al chat GPT, a ver qué nos responde, ¿les parece? Le estoy poniendo, ¿cuál es el sistema de valoración probatoria en la justicia digital cuando el juez tiene tecnología? Estoy pensando en la pregunta, no se vaya a burlar de mí el chat. Tecnología de inteligencia artificial. A ver qué nos contesta, estimado César, el chat. La inteligencia artificial. Está pensando, está escribiendo.
Vamos a ver qué nos dirá. Bueno, les voy a leer el texto que puso la inteligencia artificial ante esta pregunta. Vamos a ver qué nos dice. El sistema de valoración probatoria en la justicia digital, cuando el juez tiene tecnología de inteligencia artificial, es similar al sistema de valoración en la justicia tradicional. La diferencia radica en que el juez utiliza la tecnología de inteligencia artificial para analizar la evidencia presentada y verificar su autenticidad y credibilidad. La inteligencia artificial puede ser utilizada para realizar tareas como el reconocimiento de voz, la identificación de patrones y la búsqueda de información relevante. Con esta tecnología, el juez puede realizar una evaluación más objetiva de la evidencia presentada y tomar decisiones más informadas. Sin embargo, el uso de la tecnología de inteligencia artificial no significa que el juez no tenga que seguir los procedimientos legales y respetar los principios de la justicia. Aunque la tecnología puede ser útil para ayudar al juez a hacer su trabajo, la decisión final sigue siendo responsabilidad del juez y debe basarse en los hechos presentados y las leyes aplicables. Bueno, creo que tengo que precisar más bien mi pregunta, ¿no? Porque la idea es que se trate de un juez, ¿no? Que sea la inteligencia artificial la que resuelva. Así que, Abel, hay que meternos a esta modernidad del chat GPT para que vayamos viendo, pues, cómo nos vamos, ¿no? Cómo vamos resolviendo el tema. Pero fíjense que aquí me surge una gran, digamos, abriendo el paréntesis y ya prácticamente para terminar nuestra charla del día de hoy, es que debemos de empezar a generar reflexiones de cómo utilizar la inteligencia artificial. O sea, esta parte que nos dice el chat, fíjense, voy a leerlo de nuevo. Dice, puede ser utilizada, la inteligencia artificial puede ser utilizada para realizar tareas como reconocimiento de voz, identificación de patrones, la búsqueda de información relevante. Se puede llevar a cabo una evaluación más objetiva de la evidencia presentada. Es decir, que es como una limitante, ¿no? Más clara, digamos, a la libre apreciación de la prueba. ¿Cómo lo utilizaríamos en materia electoral? ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para acreditar la nulidad de una elección? Entonces, valdría la pena como empezar a reflexionar estos temas con los cuales seguramente pronto se enfrentarán los tribunales. ¿Y cómo tendríamos que resolver cuando nos presentan la valoración probatoria en términos de estos auxiliares, llamémosle así? ¿Cómo valoramos la inteligencia, digamos, el resultado de un dictamen, de una valoración propiamente dicha que haga la inteligencia artificial? ¿Bajo qué esquema la estudiaremos? ¿Como una prueba técnica? Porque requiere un mecanismo, un dispositivo para su reproducción. ¿Cuál es, digamos, el basamento que nos decía César de esta inteligencia artificial? Bueno, pues que a través del constante aprendizaje, llamémosle así, de los algoritmos, va tal vez como purificando la información. La verdad es que no lo alcanzo a entender. No sé si alguno de ustedes ya lo haya pensado. A lo mejor ya forme parte de algún artículo que esté escribiendo en este momento. ¿Han pensado algo al respecto de cómo la inteligencia artificial va a ser utilizada en la práctica en un medio de impugnación? Bueno, pues adelante, Yael, por favor. Gracias, doctor. Yo no lo había pensado incluso en la clase de la mañana lo estuve pensando, y hasta ahorita que le hizo la pregunta al chat, que dice que puede identificar patrones. Lo estaba tratando de comparar con las máximas de la experiencia del juzgador, que, digamos, históricamente un partido contrata influencers durante la veda electoral
para tratar de burlar e influir en el juicio. Históricamente lo ha hecho porque en la del 2012 lo hizo, en la del 2017 lo volvió a hacer y en la del 2021 lo volvió a hacer. Entonces, el juez va a decir, pues la máxima de la experiencia me indica que pues, probablemente, si se le está acusando ahorita, pues que sí lo hizo. Y la inteligencia artificial va a decir, bueno, pues yo estoy notando el patrón de que durante 3 elecciones consecutivas lo ha hecho, pues probablemente, si lo están acusando, también sea cierta la acusación. Entonces sí puedo encontrar ciertas similitudes entre lo que pudiera ser la máxima de la experiencia del juzgador y un patrón que pueda identificar la inteligencia artificial. Claro que todo tendrá que ver con la información que se le carga a la inteligencia artificial y todo, y la valoración en conjunto, pero sí, no veo tan descabellado que pronto sí pueda ser utilizado como un medio de prueba. Por ejemplo, voy a preguntar algo. Está escribiendo, vamos a ver. Está interesante, vamos a ver si funciona. Estoy pensando, digamos, que de pronto haya una gran campaña, digamos, en medios, en bardas, en todo el país. A ver. Me está pidiendo que... A ver. Tengo que aprender a preguntar también. A ver si ahora sí. Si no, voy a hacer una última pregunta. Porque estoy igual que Abel, no, digo, nada más descargué el chat, pero no lo manejo muy bien. No, pero bueno, le estaba preguntando con quién se identifica la frase ya sabes quién, o el innombrable, por ejemplo. Entonces vamos a pensar que haya una gran campaña orquestada en todo el país con el YSQ. Ya sabes quién. O no votes por lo que representa el innombrable, ¿no? Pues digo, yo no creo que sea algún mago de Hogwarts, por ejemplo, de Star Wars, ¿no? O sea, si la propia inteligencia artificial me dijera que esas frases en el contexto mexicano se identifican con un personaje determinado, del cual no puede hacer campaña, ya sabes quién.
por ejemplo, ¿cómo podría ser valorado por un tribunal esta información que me produce la tecnología o la inteligencia artificial? Pues será interesante que empecemos a explorar como pruebas de laboratorio, ¿no? A ver cuáles serían las primeras reacciones de los tribunales en esta materia. O tal vez seguramente ya encontraremos algunas aportaciones, a lo mejor en otros países, ¿no? Algún tribunal constitucional o el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, por ejemplo, sobre las pruebas obtenidas de la inteligencia artificial, cuál es ese valor probatorio que le vamos a dar dentro del contexto de la sana crítica. Y miren qué complejidad ahora van a tener los jueces para poder contextualizar lo que es la inteligencia artificial. Pues lo dejamos de tarea. Ojalá que estas reflexiones sirvan un poco para contribuir al debate del día de mañana, y espero ahora sí que todos los demás compañeras y compañeros estén más presentes en nuestra charla, que la verdad creo que nuestros propios compañeros merecen justamente pues que se les escuche todas estas participaciones. De verdad que se los agradezco mucho, Gerardo, Luis Fernando, Abel, Yael, Yareli, muchas gracias, de verdad, son muy, muy gentiles, y además en permanecer viéndonos todavía a los ojos, ¿no? Reconociendo nuestros rostros y saber justamente si la clase va por buen camino o no. De verdad que se los aprecio mucho, son muy gentiles. Y bueno, pues nos vemos entonces, entiendo, el día de mañana. Creo que seguimos a la misma hora con esta charla sobre la valoración probatoria, y vamos a entrar de lleno también, ya lo hemos platicado en otros momentos, en otros espacios, con lo que corresponde al estándar probatorio de la prueba, la convicción, el grado de convicción que debe de tener un juez para llegar a tomar esa conclusión probatoria, es decir, cómo a partir de la construcción de una historia que se sustenta en ciertas franjas de realidad, que son los hechos sustentados con pruebas, termina asumiendo una decisión en derecho que transforma la vida de las personas. Bueno, pues muchas gracias. De verdad son muy gentiles y deseo que tengan muy buena tarde y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Buena tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que tengan un buen día. Igualmente, gracias.